buenas amigos, hoy os vamos a llevar a ver apartamentos en Changsha, nuestro nuevo hogar en China. Seguramente nos notaréis cansados y es que lo estamos, porque las mudanzas es lo que tienen, son un jaleo. Ayer por la mañana nos volvimos locos organizando todos los trastos y luego estuvimos conduciendo desde la tarde prácticamente hasta la noche. Después de llegar y dejar las cosas aquí en el hotel que nos ha puesto la universidad hasta que encontremos apartamento, dimos una pequeña vuelta por los alrededores, pero nada, muy poquito. Y hoy muy temprano por la mañana y de ayunas he tenido que ir a que me hagan los exámenes médicos, algo que solemos hacer cada año para renovar el visado de trabajo, aunque esta vez ya lo habíamos hecho en la provincia de Lele, pero debido a un malentendido lo hemos tenido que repetir aquí, lo cual tampoco es raro, porque en China en muchos aspectos cada provincia tiene su manera de hacer las cosas y a veces se ponen un poco celosos con los procedimientos. Así que nada, voy a tomar un café a ver si me espabilo. Hoy ni siquiera me ha dado tiempo para afeitarme y vamos a ver los apartamentos, a ver qué nos encontramos. ¡Venga! ¡Ale! ¡Qué pereza! Para que os hagáis una idea, nosotros ahora estamos en lo que podríamos llamar la parte vieja de la zona residencial de la universidad. Universidad que también está situada más o menos en el centro de la ciudad, pero no en el centro financiero, no donde están los rascacielos y tal, que los veis allá al fondo. Entonces, en esta zona podemos encontrar unas cuantas casas bastante viejas, aunque no tanto como muchos podríais imaginar, porque en realidad estas que veis de aspecto más antiguo, entre comillas, de ladrillo, seguramente llevarán aquí como mucho desde los años 60. Estas casas están en bastante mal estado, no son representativas del panorama inmobiliario, pero cuidado porque si por dentro están renovadas se puede llegar a pagar mucho por el alquiler, porque en esta zona hay muchos centros educativos prestigiosos y si resides aquí tus hijos tienen más facilidades para estudiar en ellos. Nosotros nunca hemos vivido en una de estas casas, pero sí en las que veis a este otro lado, ahí. Cuando Lele y yo estábamos en Wuhan vivimos en un bloque de viviendas muy parecido a este. Ya sé que no tiene una fachada demasiado atractiva, pero las apariencias engañan, porque muchos de estos apartamentos por dentro pueden estar muy bien. De hecho, es posible que nosotros veamos alguno hoy, aunque una vez más, al estar en esta zona, son bastante caros. Si quieres alquilar uno de ellos, te va a costar por lo menos 300 euros, que es bastante para la gente de esta zona del país. De hecho, nosotros hasta ahora nunca hemos llegado a pagar esa cantidad por un apartamento, pero es posible que ahora las cosas cambien porque nuestras condiciones económicas son mejores y además, aparte del nene o nena que nacerá en noviembre, si todo va bien, es posible que la madre de Lele también venga a vivir con nosotros para ayudarnos con la crianza. Al fin y al cabo, yo ya llevo unos cuantos años trabajando en este país y también en China la experiencia se paga. Y como sabréis, el apartamento que hemos tenido en Shaoxing los últimos 3 años, vale, nos lo daba la universidad, era gratis, no teníamos que pagar un alquiler, pero tampoco era un palacio. Rondaba los 50 metros cuadrados, no teníamos calefacción, solo teníamos agua caliente en la ducha. En verano, cuando hace falta utilizar el aire acondicionado, solo lo teníamos en el dormitorio. Y bueno, es que ya toca vivir un poquito mejor, ¿no, Lele? Sí. Yo creo que sí, nos lo merecemos. Ya sé que a lo mejor a algunos os costará entenderlo, pero a mí me entra cierta nostalgia cuando me imagino viviendo en un sitio así. Porque nosotros pasamos nuestros primeros años juntos en una vivienda de estas y tenemos muy buenos recuerdos. Y para los que tengáis curiosidad, estas casas tampoco son tan viejas como parecen, serán de los 90 o de los 80 como mucho. El problema de los bloques de viviendas en China es que, como ya os comentamos en otra ocasión, suelen envejecer más rápido que en muchos países desarrollados. Entonces, si estás acostumbrado a vivir en un apartamento y que todos los vecinos lo cuiden y lo mantengan muy bien, gastándose bastante dinero periódicamente, quizás en este país lo pasarías un poco mal. Porque también es verdad que para mucha gente de este país vivir en un apartamento es algo nuevo. Hasta hace muy poco la mayor parte de la población china era rural y en el mundo rural la gente normalmente vive en casas. Entonces todavía no hay esa costumbre de preocuparse por la estructura de la vivienda común que comparten todos los vecinos. Aunque también es verdad que poco a poco empieza a haber cada vez más conciencia sobre esto. En China esto funciona igual que en muchos otros países. Cantidad de gente recurre a internet y aquí hay 2 o 3 aplicaciones que son las más populares. Y en ellas puedes encontrar anuncios
anuncios tanto de particulares como de agencias inmobiliarias. Obviamente los particulares tienen menos oferta, suelen tener una vivienda y ya está, pero te puede salir más barato porque no tienes que pagar a los intermediarios. Pero los agentes sí que pueden enseñarte unas cuantas viviendas en un mismo día. Las visitas suelen ser gratis, pero si llegas a un acuerdo con el propietario, a ellos, a los agentes, tienes que darles lo correspondiente a un mes o a medio mes de alquiler. Nosotros igual veremos un par de casas de particulares, pero también vamos a quedar con por lo menos un agente inmobiliario para que nos enseñe lo que tiene. Íbamos a ir a otro sitio primero, pero justo nos ha llamado un particular con el que contactamos ayer y que tiene la casa muy cerca de aquí. Creo que es una casa muy parecida a las que os acabamos de enseñar y, como os hemos dicho, no estamos muy seguros de que sea lo que buscamos en estos momentos, pero bueno, vamos a echar un vistazo por si acaso. Pues sí, es una de esas casas. A ver... No está mal, la verdad. Es un poco como nuestra casa en Wuhan, ¿no, Lele? No está mal, pero cuando lo miras con detalle se nota mucho el desgaste. Habría que pegarle una buena limpieza a fondo y seguramente pintar también y hacer algún que otro arreglo. Eso sí, espacio tiene un montón y el precio está bastante bien. Este apartamento cuesta 3.200 yuanes al mes, que serían unos 400 euros. No está mal para estar tan cerca de la universidad, pero no sé si nos convence. Eso sí, el casero súper majo. Le hemos dicho que era la primera casa que veíamos y nos ha dicho: ah, tranquilos, mirad todo lo que queráis. Y si no encontráis nada mejor, pues aquí estaré. Así que nada, vamos a ir a ver otra más, ¿no, Lele? Sí. Ahora con un agente, ¿no? Sí. Venga, pues. Yo creo que se puede encontrar algo bastante mejor yendo un poquito más lejos. Porque en estas zonas donde están las universidades y los centros de secundaria más famosos, el precio tiende a hincharse demasiado. Si nosotros tuviésemos hijos en edad de escolarización o adolescentes, pues a lo mejor sí nos convendría, pero en estos momentos yo creo que no hace falta. Bien, hemos llegado bastante tarde a la cita con el agente porque nos hemos perdido un poco por el camino, y como él andaba con prisa porque tenía otros clientes esperando para ir a otro sitio, hemos visto los dos apartamentos de esta zona a toda velocidad. El primero estaba más o menos bien, bastante espacio, mucha luz, pero yo lo he visto muy descuidado, la verdad. Me ha vuelto a dar la sensación de que habría que trabajar mucho para ponerlo a punto. Además, el inquilino anterior debía tener un gato y la verdad es que se notaba mucho en el olor. Y como Lele ahora está en una situación un poco delicada para esas cosas, pues hemos decidido pasar. Y luego el otro piso que hemos visto en esta zona sí nos ha gustado bastante. Se veía todo mucho más nuevo, la decoración también estaba mejor y el precio es el mismo, o sea que fijaos qué diferencia puede haber. Yo creo que entre este y el que hemos visto antes no hay color, y teniendo los dos por 400 euros, ¿quién se lo va a pensar? Pero ¿sabéis qué pasa? Que a mí vivir en estas torres, que se han convertido en una opción muy popular en China en los últimos años, no me convence demasiado. No sé si es porque soy una persona de pueblo, pero me da una mezcla de vértigo y claustrofobia, así que no sé, me apetece mirar otras opciones por si acaso. Bueno, ya ha pasado otro día. Ayer al final solo pudimos ver una vivienda más que volveremos a visitar hoy a la tarde, y como ya apenas había luz y los agentes habían terminado la jornada de trabajo, aprovechamos para ver los barrios de la zona y poco más. Ahora vamos a ir a una de estas zonas que está a 7 kilómetros desde la universidad. Eso quiere decir que serían unos 15-20 minutos conduciendo. Si fuesen metro sería un poco más, pero tenemos suerte porque hay una boca cerca del campus. Aquí ya la relación calidad-precio es mejor, porque algunos de los bloques de viviendas que vimos ayer tampoco nos convencieron demasiado. Hoy vamos a ver unos apartamentos de una compañía constructora con muy buena reputación, y por eso, aunque estén más lejos, son un poquito más caros. Además, estos edificios son nuevos, tienen solo 2 años. Entonces, aunque no estamos seguros de si nos vamos a quedar aquí, es una buena oportunidad para que veáis los nuevos estándares de construcción en China. Vale, ya está aquí la gente, vamos a ver qué tal. Este apartamento es el mejor que hemos visto hasta ahora. Tiene casi 100 metros cuadrados, 3 habitaciones, como todos los que hemos visto hasta ahora. Se nota que está muy nuevo, en buenas condiciones, y además cuesta un poquito menos. El alquiler solo cuesta 370 euros al mes, pero si le añades el parking y otros gastos, sube a 440. Hay que recordar que hablamos de apartamentos grandes. Si queremos uno de una sola habitación, cuesta bastante menos. El otro apartamento que vimos en esa zona estaba todavía mejor. Nuevo, 2 baños, casi 100 metros cuadrados y solo 40 euros más que el anterior.
Claro, pero con los gastos de parking y de la comunidad te pones en 480 euros al mes. O sea, es bastante dinero si además le tienes que añadir los gastos de transporte y el tiempo que pierdes en ello. Pero no veáis qué medidas de seguridad había. Reconocimiento facial para poder entrar o si no, una llave con la que solo puedes ir a tu planta. O sea, no puedes andar dando vueltas por el edificio o visitando a los vecinos como si nada. Y además, fijaos qué curioso, aunque la empresa es privada, tenían una viñeta de una anécdota que le ocurrió a Lenin, en la que por lo visto una vez un guardia de seguridad le pidió la acreditación al líder soviético y le montaron un pollo en plan, pero no sabes con quién estás hablando, aunque al final Lenin le dio la razón al guardia de seguridad. Y parece que con esa historieta quieren concienciar a los residentes de la zona de la importancia de las medidas de seguridad, seas quien seas. A mí personalmente me parece que este nivel de seguridad es un poco excesivo, porque este país en general es muy seguro. Pero algunas personas están contentas con ello y no tanto por el miedo a los ladrones, sino por intentar mantener a raya a todas esas personas que entran en los bloques de viviendas para dejar publicidad. Porque a ver, es verdad que a veces pintan su número de teléfono en el portal o donde sea y lo dejan todo hecho un desastre. Y algunos diréis, pero Javierzo, te tienes que decidir ya, que te vas a quedar sin apartamento. Pues como hemos mencionado antes, también vimos una vivienda que no os hemos enseñado hasta ahora y que tiene muchos boletos para convertirse en nuestro próximo hogar si todo sale bien. El apartamento en cuestión está en la misma zona que os enseñamos al comienzo, en una casa vieja entre comillas, aunque el piso ha sido completamente renovado hace muy poco. Ya sé que a lo mejor en las imágenes no se aprecia muy bien, pero es lo mejor que hemos visto en cuanto a materiales y decoración, aunque bueno, la decoración también la puedes cambiar a tu gusto. Además nos ha gustado mucho el aire familiar que tiene, porque sus dueños son de nuestra edad y tienen un bebé de 10 meses. Y como la cuna y el cochecito se les han quedado pequeños, nos los han dejado para el nuestro. A Lele y a mí nos han caído los dos muy bien y creo que es importante para tener una relación de confianza. Pero lo mejor es que está muy cerca de mi lugar de trabajo, puedo llegar en menos de 10 minutos andando, y en cuanto al entorno, es que es como vivir en un pueblo dentro de la ciudad. Estamos prácticamente en el monte y es todo muy tranquilo, ideal para que los niños jueguen a su aire. Pero claro, también es la vivienda más cara que hemos visto hasta ahora. Son 100 euros más que la anterior y nos pondríamos ya casi en 600 euros al mes. ¿Y merece la pena pagar tanto? Pues seguramente sí, porque es la opción que más facilidades nos da para seguir haciendo vídeos. Porque al final, aunque paguemos más, vamos a tener más tiempo para seguir contándoos estas historias. Insistimos en que siempre se pueden conseguir cosas más baratas, incluso aquí en esta zona. Ayer vimos un apartamento también de 3 habitaciones y unos 100 metros cuadrados que costaba un poco más de 300 euros. Eso sí, cuando entrabas era como volver a los años de Mao. Ahí, ya seas chino, occidental o de donde sea, seguramente vas a sentir ganas de hacer una renovación. Pero si eres de esas personas que tienen maña para estas cosas, es que no puedes dejar pasar esa oportunidad. Yo, como casi no sé ni cambiar una bombilla, pues tengo que buscar otras opciones. En cualquier caso, podéis darnos vuestra opinión. Nosotros todavía no hemos firmado nada y siempre se agradecen otros puntos de vista. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!